Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Este sábado vamos a hablar de cuando las mujeres nos convertimos en madres. ¿Qué pasa que nos sentimos tan solas y desbordadas? Nos encontramos con la demanda del niño y nosotras con nuestras emociones a flor de piel. Y la situación parece complicarse en esta sociedad actual, en que la mujer además tiene que trabajar, atender la casa. ¿Cómo hacer todo esto y no volverse loca? Enseguida se lo contamos. Bueno, y vamos a hablar de cuando las mujeres nos transformamos en mamás y nosotros decíamos toda esta nueva situación que vive la mujer, cómo hacer para combinar todos los aspectos. Está con nosotros la licenciada en psicología Flavia Petrelli. Gracias por haber venido, Flavia, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá en Había una vez una mujer. Bueno, hablábamos un poco de todos los aspectos que empiezan a jugar cuando una mujer es mamá. Primero se siente sola, no sabe qué hacer, cómo hacer, ahora tiene el bebé allí y además está todo lo demás que tiene que ver con la casa, si tiene más hijos, la profesión. Bueno, ¿cómo hacer para combinar todo esto? Bueno, está buena tu pregunta porque en realidad cuando nace un bebé se hace una reorganización familiar, ¿sí? Es como que todo cambia y nosotros por ahí pretendemos que un bebé se adapte a nuestro ritmo y en realidad el planteo acá es diferente. Bueno, lo pensamos bien, si vamos a tener un hijo, nosotros vamos a tener que adaptarnos también a este bebé nuevo que llega, a las demandas de este bebé, ¿sí? Es como que sobre todo la madre, la mamá, bueno, está mucho más demandada, si bien el tema de la lactancia, los cuidados, al comienzo necesita básicamente a su mamá. Claro, todo el tiempo, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa también. Y viste que había como toda una onda, por llamarlo de alguna manera, hace unos años atrás, de que, bueno, hay que acostumbrarlo, dejarlo que llore, no levantarlo, tiene que comer cada 4 horas, y por ahí la mamá quiere hacer eso, pero llega un momento que no se puede, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos que hacer con esa situación? Bueno, a ver, es cierto que hay distintas posturas, ¿sí? Yo creo que cada mamá tiene que registrar lo que está sintiendo y seguirlo a esto, conectarse con lo que siente. Si ella necesita estar con su bebé, es permitido esto, ¿sí? Como muchas veces la sociedad también presiona esto, que vos decís, dejarlo llorar, dejarlo solo en el cuarto hasta que se acostumbre. Si la mamá no está sintiendo esto, ¿por qué lo va a hacer? ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar también que estos son momentos únicos de la vida de este bebé, después crece y después el niño ya nos va a ir poniendo esta distancia, si no queremos hacer nada. Claro, porque queremos hay una estar solos. Como que decir, si no, mira que se te mala costumbre y viste, vienen todos los consejos, ¿no? Se te mala costumbre y después no lo sacas más de la cama. Sí, exacto, pero no es así, porque además, sobre todo los primeros meses de vida, hay una fusión con esta mamá, sí o sí. O sea, el rol materno no es solamente parirlo, ¿no? Claro. O sea, conlleva, el tema del maternar, conlleva un montón de cosas, los cuidados, la atención, los brazos, la lactancia, o sea, lleva todo el tema del amor, de la ternura, ¿sí? Bueno, este tema del maternaje, que tiene que ver también con lo que ha dicho Laura Gutman, yo sé que vos te estás formando con ella también, un poco explicar qué es el maternaje y cuál es la mejor forma de lograrlo, digamos, para formar, bueno, individuos sanos, porque ese es el objetivo, ¿no es cierto? Bien, el maternaje, el maternar es esto, es de lo que estábamos hablando, no es solamente lo biológico, va más allá, es este proceso psicoafectivo que se genera entre la mamá y este bebé y como te decía recién, se genera una fusión al comienzo, sobre todo los primeros meses de vida con esta mamá. La mamá es recomendable que se sienta acompañada, ¿sí? que esté sostenida, sea por marido, sea por amiga, sea por familia, y si no, lo que se está dando mucho ahora, como vos decías, en las nuevas
sociedad, en esto de que la mujer trabaja tanto, que tiene tantas actividades, exacto, por ahí se encuentra muy sola. De repente se encuentra sola en el departamento creando un bebé y sí, desbordada, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque le está faltando como este sostén que si nos vamos al pasado, como dice Laura Goodman antes, nos creaban diferente, porque si no estaba la abuela, estaba la tía abuela o la bisabuela o la vecina y el niño se criaba hasta dentro de su casa, siempre con sus cosas. Como ahora es diferente que el jardín, que la guardería, que una niñera, que cambiamos la niñera, que va cambiando tanto que este niño también se puede sentir un poco perdido y confundido en Yo quiero que me digas cuál es la importancia o qué tan importante es el maternaje en la vida de una persona, el buen maternaje. El maternaje en la vida de una persona. Es sumamente importante, por eso te decía, a veces hay que relegar un poquito las necesidades propias de la mujer por el tema de este niño, porque los primeros años de vida son fundantes para la personalidad de este futuro, de este individuo. Cómo se va a formar, cómo va a ser su personalidad, si va a ser solidario, si va a ser... En la seguridad, en la confianza que tenga, la autoestima, o sea, es sumamente importante. Si este bebé se sintió acompañado, escuchado, lloró y fue atendido, todo esto se va a notar de grande. Claro. O sea, se nota hasta en las relaciones interpersonales que este niño, persona, adulto ya después tenga. O sea, todo después se basa en realidad en la niñez. ¿Qué rol cumplen los demás? ¿Qué tienen que hacer los demás? ¿El papá, el resto de la familia, la suegra, la abuela? ¿Qué rol tienen que cumplir? Bueno, sobre todo es importante la conexión con la mamá y según la mamá lo que esté necesitando, como que parte de la mamá hacia, por ejemplo, su mamá, hacia su marido. Si ella, no sé, estuvo todo el día con este niño, llega el marido y es muy buena pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas vos? ¿Qué necesitas? Exacto, el marido preguntarle a esta mujer. Y mira, no me pude bañar en todo el día, estuve con el chico acá. Por supuesto, tal vez ya le cambió el humor, ya está diferente. Entonces, bueno, me lo tenés un ratito, necesito, no sé, irme a bañar, hacer mis cosas, tener un tiempo a solas, no sé, hablar por teléfono con una amiga, lo que sea. Es importantísimo también el rol del papá como sostén de esta mamá y por lo tanto de este bebé. Al comienzo bebé y después, bueno, ya después incorporándose en la crianza y en los cuidados del niño. En todo esto que hablábamos acerca de la demanda del bebé y de cómo va creciendo ese niño y de la importancia de atender a sus demandas. Después, más adelante, ¿cómo hacemos para jugar con el tema de los límites? ¿Cómo les ponemos los límites? Porque viste que te dicen, bueno, no, pero ojo porque después te pide y hay que darle siempre porque si no se enoja. ¿Cómo manejamos esto ya cuando es más grande, ¿no? Ya no bebé? Claro, cuando es más grande. Bueno, esto también se va a ir viendo, los vamos a ir formando. Los límites, yo siempre digo, son cuidados, son amor también, no hay que tomarlos desde el autoritarismo. No es el límite porque sí. Te digo que no porque no. Tiene que ser un justificado, se lo tenemos que explicar, el por qué no puede seguir comiendo chocolate, el por qué no hay que irse a tal lugar, ¿sí? Mientras nosotros se lo expliquemos, esto también es un contorno que le estamos dando a este niño de amor y de protección. Seguro. Muchas gracias por haber venido, Flavia. Vale, gracias muy a amable. ustedes. Gracias por estar aquí. Antes de la pausa les vamos a contar nuestras vías de comunicación, nuestro Face, Había una vez una mujer, nuestro teléfono, el 0342-156-315-054 y si no, por mail pueden escribirnos a habiaunavezunamujer@gmail.com. Pausa, no se vayan, enseguida venimos. Bueno, continuamos en Había una vez una mujer y si hablamos de maternidad también tenemos que hablar de lactancia materna. Hay un taller que se llama Tejiendo Redes que funciona aquí en Santa Fe en el comercio Pochocla, que está ubicado en Rivadavia 2583, está a cargo de la licenciada Natalia Delacqua y es un espacio para mujeres de contención y apoyo sobre el nuevo rol de ser mamás. Ahí les contamos.
El taller en realidad surge por una necesidad como mamá, una necesidad insatisfecha, no encontrar un espacio de contención, un espacio de escucha, un espacio donde encontrar respuestas a un montón de dudas que nos surgen a las mamás cuando estamos atravesando la etapa de la maternidad. Desde que quedamos embarazadas, sabemos que vamos a ser mamás, nos empiezan a surgir un montón de dudas y tenemos muchísima información dando vuelta por todos lados, pero que muchas veces no es lo que necesitamos, no nos cierra. Y bueno, a raíz, yo siempre digo, mi hija es mi mejor maestra en todo, en absolutamente todo, y desde su llegada empezaron a surgir todas estas inquietudes, empecé en esta búsqueda y desde que tuvimos la posibilidad de armar Pochocla, de traer este comercio, porque en realidad es un comercio que se dedica a los artículos de bebés y niños, tuve la posibilidad de llevar esta inquietud que yo tenía al negocio, poner el taller y brindar el asesoramiento a las mamás, que día a día voy viendo cuando vienen a hacer una compra que tienen también estas mismas dudas, estas mismas inquietudes, entonces tratamos de articular un poco todo esto. Las principales dudas son de qué hacer, Justamente por eso mismo hay tanta información dando vueltas que perdemos la conexión con nosotras mismas. Terminamos no sabiendo lo que tenemos que hacer cuando muchas veces la respuesta la tenemos, sabemos, está en nuestro interior, pero estamos perdidas. Et de n'avoir pas su, seul n'est pas perdu, vous dire quel était mon désir. Primero conectarse con una misma, ver qué es lo que uno quiere, qué exigencias tiene, qué exigencias se impone, porque muchas veces las mamás nos imponemos exigencias que no son reales, que no las tenemos. Y empezar a manejar todas estas cosas que tenemos, las posibilidades reales que tenemos, las herramientas que tenemos disponibles, la ayuda que tenemos disponible. Muchas veces tenemos ayuda a la mano y no la estamos usando. Entonces empezar a darnos cuenta de esto, de lo que podemos hacer. El taller es un taller gratuito que funciona todos los sábados a las 9:30 de la mañana. Es un horario un poco complicado, pero bueno, la idea es que las mamás vengan desde el primer momento que saben que van a tener un bebé, como para empezar a trabajar, a conectarse. En lo referido a lactancia, el taller permanente Tejiendo Redes busca fomentar y apoyar la lactancia materna, así como lo promueve la Organización Mundial de la Salud, que es hasta los 6 meses en forma exclusiva y hasta los 2 años y más, que eso depende de lo que mamá bebé quieran hacer. O sea, la lactancia es ilimitada. Mientras mamá y bebé lo quieran hacer, es el tiempo que uno disponga. Y después hay un montón de otras temáticas que vamos charlando, que vamos viendo en cuanto al tema de la pareja, las relaciones. También tenemos talleres de paternidad, pero todo es para conectarse con uno mismo, ver qué es lo que queremos. Yo siempre digo, no hay teorías. O sea, acá no es que manejamos una teoría y es la única o es la mejor. La idea es pensar y repensar qué nos pasa y qué queremos. Mientras mamá y bebé quieran algo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Si queremos lograr una lactancia con una mamá que trabaja, podemos. Hay muchas cosas para hacer, muchas herramientas. Entonces la idea es ir brindándole a esa mamá las herramientas que necesita.
Bueno, y estuvimos hablando hasta recién del rol de la mamá, de cómo hacer, cómo manejarse, pero bueno, por supuesto también está el niño, por eso está con nosotros la psicopedagoga y diplomada en salud escolar, Laura Perone. Gracias por haber venido, Laura. Gracias por estar aquí en Había una vez una mujer. Bueno, ¿qué es lo que necesita el niño para crecer en forma sana? Bien, el niño para crecer en forma sana en realidad necesita muchas cosas, pero fundamentalmente lo primordial de lo que hablaba Flavia anteriormente, bueno, siendo bebé obviamente es ir pudiendo sobrellevar esta fusión emocional que tiene con esta mamá, e ir progresivamente logrando la diferenciación de esta mamá. Esto no es fácil a los tiempos modernos en los cuales las mamás trabajan, las mamás trabajamos en realidad y estamos todos como muy sobreocupados, pero en realidad los costos de no tener una buena, digamos, fusión emocional y una buena diferenciación afectiva son después bastante altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chicos hoy están necesitando mucho de sus padres y los papás están en realidad en otros términos, en otras cosas, ¿sí? Fundamentalmente porque hay como una cuestión muy generacional que cuesta mucho que los padres funcionen como adultos. Una cuestión bastante propia de esta época, ¿sí? Del decir, me hago cargo de un hijo que tuve y eso implica que yo funcione como un adulto. Entonces, al funcionar como adulto puedo llegar a entender cuáles son las necesidades del niño. Porque tienden como a ser amigos ahora, parece, de los hijos, no poder ponerle límites, digamos. Exacto, es decir, en esto de que pasamos de una fusión emocional, de un entendimiento muy importante entre mamá y bebé y el entendimiento y el acompañamiento del papá, progresivamente se pasa a insertar al niño en un, digamos, en un cúmulo de expectativas, las cuales los chicos muchísimas veces no están preparados para lograrlas. Ejemplo, insertarlos en jardines con millones de actividades para los cuales los chicos necesitan por ahí jugar. Y nada más. Y nada más. Es decir, hay una etapa en que los chicos necesitan jugar y es esto lo que está cada vez más ausente, que es lo que los autores denominan el lenguaje simbólico, es decir, poder simbolizar a través del juego y a través del lenguaje propio. Hoy en día, cada día se ven más problemas de lenguaje en cuanto no solo a articulación y demás, sino progresivamente problemas de entendimiento real del lenguaje, de comprensión, tal cual. Bueno, pero fíjate que lo que decías un poco vos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que los chicos ahora están tan solos? O sea, no tienen la compañía de sus padres, están mucho tiempo con la computadora, hay tantos elementos electrónicos nuevos que parece como que, bueno, los enchufan ahí, se van, hacen sus cosas. ¿Qué consecuencias puede traer esto en un niño? En realidad las consecuencias que trae son las dificultades para vincularse progresivamente, es decir, para lograr buenos vínculos. Uno cree que por ahí los chicos están en la computadora y están acompañados y en realidad están solos y están virtualmente acompañados y en realidad están bajo riesgo porque uno muchísimas veces pierde el control de con quién están acompañados o con qué. Y es muy difícil, si bien hoy hay muchos medios para poder bloquear y demás, el tema de las PC y demás, es muy difícil poder controlar esto. Entonces creo que es muy importante acá la postura de los, digamos, de los padres como adultos en cuanto a cuánto tiempo un chico está frente a una computadora, un televisor y cuánto tiempo juega, cuánto tiempo se vincula con el otro. O sea, hay una realidad que es que no vamos a poder lograr mediante los medios electrónicos la vinculación. La vinculación es una vinculación virtual y deja de lado lo humano. Entonces no permite que toda esta cuestión que se hablaba en un principio de lograr el apego, ¿no? Esta cuestión del apego, de cual hay un autor muy importante que habla mucho de este tema, que es Volsky, y dice él, bueno, a ver, ¿cuáles son las bases para una buena formación de una personalidad? Y un apego seguro, el apego seguro. El cariño, el amor, exacto. Digamos, el contacto físico, el abrazar, el tocarse, digamos, el poder estar. Muchísimas veces, y es real, o sea, nadie puede desvincular que tenemos que trabajar, que vamos a estar tiempo fuera de casa, pero el tiempo que estamos en casa lo tenemos que aprender a regular. Muchísimas veces nos planteamos o nos cuestionamos por qué mi hijo está hiperactivo, por qué llora, por qué hace berrinches, fuera de las edades en que esto es bastante normal, ¿no es cierto? Y vemos que los chicos en ese momento necesitan tiempo. Tiempo sentarnos con ellos, me parece a mí. Sí, sentarnos y ponernos a jugar. Hay un autor que trabaja mucho sobre el tema de hiperactividad, que es Scandal. Scandal dice, cuando vemos que los chicos en realidad están muy inquietos, muy molestos y demás, ¿por qué no nos sentamos 10 minutos a jugar con ellos? Se lo clarificamos, mamá te está o papá te está dedicando un tiempo y luego
el tiempo vuelve a la normalidad, porque ellos necesitan volver a conectarse. Sí. Y no nos olvidemos que las primeras figuras en las cuales nosotros nos conectamos son mamá y papá. Claro. O la persona que esté presente. Hoy en día las familias funcionan muy distintas a lo que eran en la antigüedad, ¿no es cierto? Pero la persona o el adulto referente necesita estar en contacto con. Claro, exactamente. Esas son las dificultades que después los docentes tienen en el aula, es decir, no se queda quieto, no permanece sentado, son las, digamos, los llamados de atención. Pero muchísimas veces nos podemos a pensar qué pasa con este niño en su casa. No nos olvidemos que ahí está la base de la educación. Sí, porque además en la escuela será el reflejo de lo que el niño trae de la casa, ¿no es cierto? Lo que decías vos, bueno, cómo se comporta, qué berrinche hace, habrá que leer eso también, porque por ahí los retamos y bueno, y nada más, ¿no es cierto? Sí. Y no pasa por ahí. Sí, sí. ¿Y cómo establecemos? Yo le preguntaba también a Flavia el tema de los límites, ya cuando los chicos crecen y bueno, y nos piden, porque parece que hay que darles todo, empiezan a pedir la tablet, la computadora. El tema de los límites primero responde al rol del adulto. O sea, a ver, esto implica que desde un principio, desde bebés, nosotros vamos diferenciándonos progresivamente de ellos y fundamentalmente estableciendo nuestro rol de adultos. Y nuestro rol de adulto es irrevocable, o sea, nosotros no podemos corrernos de ese rol. Pero ¿qué implica esto? Primero poder entenderlos a los chicos. Y después hay una tríada que dice que los límites deben ser concretos, claros y concisos. Los límites son concretos en el aquí y en el ahora, deben existir, deben ser muy claros y deben ser concisos. No podemos explicar mucho un límite. Un límite existe y tiene que estar. Y el límite ayuda a encuadrar la vida de los niños. El límite es como si yo te diría, vamos por una ruta y la ruta está delimitada. Sí. A nosotros nos da muchísima más seguridad saber que tenemos a los bordes las líneas, que tenemos que girar a la derecha, a la izquierda y demás. Ahora, si la ruta no tiene, es inhóspita y no nos permite saber para dónde vamos, nos genera muchísima inseguridad. Claro. Entonces, ese es el rol así figurativamente de los límites. Tenemos que ser muy claros en esto, a los chicos los ayuda mucho a crecer y esto después tiene su, digamos, su vivencia en la adolescencia. Un chico que no se le colocaron límites en la edad, en la primera infancia, en la adolescencia hay como un revival de todo esto y los vuelven a desafiar. Y si no están bien colocados, en la adolescencia podemos presentar alguna dificultad, pueden presentar alguna dificultad mayor. Laura, gracias por haber venido. No, muy amable, ha sido muy claro tu aporte. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, hay más. Había una vez una mujer. Bueno, y como siempre en Había una vez una mujer está con nosotros Cristina Valari para recomendarnos un libro. Cristina, ¿qué tenemos para esta semana? Contame. Esta semana nos vamos a arriesgar al teatro y al teatro de excelencia, como que vamos a recomendar La casa de Bernarda Alba, escrita por Federico García Lorca. No voy a abundar en detalles biográficos, es sobradamente conocido. Sí, una perlita interesante. La casa de Bernarda Alba es la obra póstuma de Federico García Lorca y fue terminada el 19 de junio de 1936, exactamente 2 meses antes de su fusilamiento. Él murió el 19 de agosto de 1936. La casa de Bernarda Alba tiene una historia que es exclusivamente de mujeres. Es Bernarda Alba, la madre, con sus 5 hijas, con nombres sumamente significativos. Es Angustias, Magdalena, Martirio, Amelia, Adela la menor. De todo tenía la señora, sus emociones. No por nada. Federico es un gran buceador del alma femenina. Bernarda, después de la muerte de su segundo marido, decide cerrar la casa y con ella a sus hijas, a su madre loca, María Josefa. Su único contacto con el mundo exterior es la Poncia, su criada que va y viene, porque dice que deben hundirse en el luto. Solamente hay un personaje masculino, Pepe el Romano, que nunca aparece en escena, pero es justamente el que vehiculiza todas las pasiones, el amor reprimido, la sexualidad reprimida y negada, el autoritarismo. No hacemos de Bernarda Alba un juicio de valor como madre, sabemos que en ese rol cada uno hace lo que mejor puede, ¿no es cierto? Justamente. Pero sí, Bernarda se ha convertido en el arquetipo de la mujer autoritaria que lleva la vida familiar férreamente y sobre todo las apariencias. Y
la escena final, donde su hija menor, pensando que su amante, que por otra parte es Pepe el Romano, que es el prometido de su hermana mayor, sí, Angustias, ha muerto, demuestra cómo, voy a leer el trocito final, cómo Bernarda está traspasada por las apariencias y por los valores morales de una época que ya no nos compete. Bernarda dispara a la aventura, supone que ha matado a Pepe el Romano, y su hija Adela, entonces, creyendo que su amante ha muerto, decide ahorcarse. Esta es la reacción de Bernarda. Descolgarla. Mi hija ha muerto virgen. Llevadla a su cuarto y vestidla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer des 2 clamores de campanas. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar he dicho. Las lágrimas cuando estén solas. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio he dicho. Silencio. Y creo que sobran las palabras. Sí, lo de las apariencias sobre todo. Sobre todo. Y sostener todo eso con el costo que significa. Bueno, gracias Cristina, como siempre, te esperamos el próximo sábado. Bueno, con todo gusto. Bueno, estamos en el final de nuestro programa. Les voy a recordar, como siempre, las vías de comunicación. Nuestro Face, Había una vez una mujer. Nuestro teléfono, 156-315-054. O pueden escribirnos habiaunavezunamujer@gmail.com. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Gracias por la compañía de ustedes. Audio Jungle.